de que hay algo por lo menos que se debe de investigar y que no podemos quedarnos solamente con la promesa del presidente de que todo está bien. Eso no es lo procedente en estos casos. Me parece que su hijo, casado con una mujer que dice el presidente que tiene mucho dinero, que toman para vivienda una casa que es propiedad de un funcionario muy alto de la empresa, esta Baker Hughes, y que de repente, un mes después de que les son entregados contratos, ellos llegan a vivir esa residencia, pues eso, sin más, lo que amerita es una explicación a profundidad. Y lo que hoy fuimos a solicitar precisamente en la Fiscalía General de la República, en compañía del presidente del partido, del coordinador de los diputados federales y locales del partido a nivel nacional, pues es que se dé curso a esta investigación para que luego no haya aquel dicho de no, pues es que no denunció nadie, no se dijo nada. Pues nosotros estamos solicitando que se investigue y se vaya a profundidad. Habría que preguntarse, entre otras cosas, Pepe, por ejemplo, si se dice que la señora, la esposa del presidente, que además no tiene nada de malo, hay que decirlo, el que vive en una casa bonita y pueda ser tan grande como lo puedan pagar sus pretensiones, sus recursos, está bien. El tema es de dónde salen estos recursos. Hay cosas que hay que aclarar. Se dice, es que la señora tiene mucho dinero. Muy bien, ¿de dónde vino ese dinero? Qué casualidad que una empresa, digamos que el propietario, el alto directivo de esa empresa, un mes después de conseguir un contrato, le presta su casa porque no ha aparecido al momento un recibo de arrendamiento, un contrato que justifique la estancia de estas personas ahí. La discusión más relevante sobre el tema del combate a la corrupción no es el tema del hijo del presidente. Claro que hay que analizarlo y puede ser un problema, pero el tema fundamental ocurrió hace una semana y media cuando nos enteramos, no es que haya sido un suceso en México, pero Transparencia Internacional dio a conocer un dato que pasó de noche, que es el hecho de que México está estancado en la percepción sobre el combate a la corrupción. Y creo que ese es el tema de fondo. Esto es escandaloso porque se trata del hijo del presidente, pero finalmente no es el tema de fondo. Creo que el gran problema de México es que la forma como este gobierno se ha conducido, de por una parte confrontar la corrupción con saliva, decir que ya no existe, pero por otra parte tener un gobierno que no está siendo transparente en el gasto, que no está llevando a cabo licitaciones como debiera llevarlas a cabo, que muchos de sus programas sociales carecen de reglas de operación y carecen de padrones conocidos. Esos hechos que ocurren en gobiernos que luego acaban siendo muy dispendiosos y corruptos, creo que ese es el tema de fondo. Así como en el pasado, el mismo patrón de comportamiento se está repitiendo. Y dejemos fuera a López Obrador y su familia. Este es un tema sistémico. Los gobiernos que no licitan, los gobiernos que no se transparentan, los gobiernos que no rinden cuentas, los gobiernos que conducen obra pública sin llevar a cabo los procesos de autorizaciones correspondientes, todo eso conduce a la corrupción. Nadie está obligado más que a cumplir la ley, y la ley dice que hay un incentivo para aquel que usa energía que viene de los autogeneradores o de los aerogeneradores, se llaman los papalotes estos que vemos cuando salimos a las carreteras, para que todo el auditorio nos entienda muy bien. Esta energía eólica que toma el viento, cuando se quiso incentivar en el pasado, porque no teníamos energía eólica en México, se quiso incentivar haciendo que el costo de transmisión, o sea, la energía que se acumulaba, pudiera transmitirse a través de las líneas eléctricas con un costo reducido. Se le llamó porteo estampilla, un costo reducido. Y entonces ahora se acusa, cumpliendo con la ley, habiendo invertido en los aerogeneradores, que te estás aprovechando, cuando lo que hiciste fue respetar la ley en ese momento. He puesto el ejemplo muchas veces en estos últimos días, de que cuando cambian las leyes, haz de cuenta que cambia una ley hoy, y entonces te acusan que tú, cumpliendo la ley anterior, eres un ratero y robas y te aprovechaste y cuánta cosa. Entonces no es justo. Entonces ahí está engañando la Comisión Federal de Electricidad con las cifras. Es lo que tratamos ayer
que no tiene sustento económico. Que las cifras no son correctas, no tienen sustento. Yo le dije allí a los funcionarios de la Comisión Federal que los números que ellos presentan los lleven a cualquier escuela seria de contabilidad o de economía, de cualquier lugar del mundo, y no van a poder sostener sus cifras. Los empresarios más poderosos es crear en 1962 lo que se llamó Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, un club muy exclusivo de apenas una treintena de empresarios que tuvo una influencia muy importante, no solo económica, sino también política. Se sabe que fue un factor en la sucesión presidencial. Y el otro desencuentro importante se da en los tiempos del presidente Luis Echeverría, y ahí de nuevo el tema tiene que ver con la cercanía de Echeverría con el presidente Fidel Castro, con el presidente Salvador Allende, sus continuos ataques a los empresarios, a los que llamaba los riquillos, y creo que sobre todo el asesinato de don Eugenio Garza Sada, y es todo esto, todo este ambiente de confrontación, lo que lleva a crear al Consejo Coordinador Empresarial, un aparato, cúpula de cúpulas, como se le llama, que integraría desde entonces al Consejo Mexicano de Negocios, a CONCAMIN, que es la Confederación de los Industriales, CONCANACO de los Comerciantes, la Asociación de Banqueros de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el Consejo Nacional Agropecuario y Coparmex. Entonces, en este momento, lo que se ha concluido es el periodo de registro de los candidatos a sustituir a Carlos Salazar Lomelín. Y solamente se han inscrito dos, que son Francisco Cervantes Díaz, que fue presidente de la CONCAMIN, por un lado, y por el otro, Bosco de la Vega, que fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Y me parece que es interesante destacar que hay mucho en juego, es decir, que es una elección que va a definir muchas cosas para el último tramo del gobierno del presidente López Obrador. Y registramos 60% de aprobación, 38% de desaprobación, y mira, como siempre hay distintas maneras de verla. Con respecto a diciembre hay una baja de 7 puntos. Habíamos registrado 67% en diciembre, 66% en noviembre. Me parece que fueron meses más atípicos, hubo un repunte, pero este nivel del 60% está ajustado precisamente en el promedio de lo que tuvo a lo largo del 2021. Entonces, tuvo un repunte muy momentáneo, parece que regresa al mismo nivel que mostró a lo largo del año, y así arranca el 2022 con 60%. Podemos atribuirle un poco la baja a que si diciembre fue un poco más optimista el mes, la gente estaba pues esperanzada quizás con las fiestas. En este mes de enero pues ya se vino más fuerte también la cuarta ola, el tema de la cuesta de enero, lo que tú quieras puedas añadir. Lo que sí no retrata este número, y hay que decirlo con toda digamos claridad, es por ejemplo ya los temas informativos de esta semana, entre los que se incluyen pues la posible investigación o por lo menos discusión en torno a la casa en Houston del hijo del presidente. Eso ya no lo cubrió, ya se había cumplido, realizado la encuesta, pero bueno, varias cosas hay que atribuirle, Pepe. Son los factores, Alejandro Moreno, son los factores que justificarían desde tu perspectiva esta baja de 7 puntos en un mes para el presidente de la República. En el pasado año llegó a tener hasta 56, una popularidad baja también con todos estos factores alrededor. ¿Quiénes son los que siguen sosteniendo la popularidad del presidente López Obrador? Mira, fundamentalmente me parece que hay una gran mayoría, por arriba del 90% de los seguidores de Morena. Hay un factor partidario en todo ello, pero lo que vemos en la encuesta, y hay una pregunta que metimos, pues curiosamente por primera vez siempre tratamos de interpretar las razones de la aprobación, la desaprobación, y ahora las medimos, y resulta que dando varias opciones que tienen que ver con su persona, que ha sido una de las interpretaciones principales, que inspira confianza el presidente, que hay gente que se identifica con él, o por sus propuestas, o por su ideología, sus ideas. Lo que más predomina como razones de aprobación al presidente es por los apoyos y programas sociales.